Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Ya el episodio 105. 105 historias que nos han enseñado muchas cosas. Y amigos míos, la de hoy, la verdad, que les va a encantar. Porque nos va a platicar muchísimas cosas de nosotros, de este lugar, de Victoria sobre todo, de Tamaulipas. Muchas cosas de nuestras raíces que está él plasmando, Rafa Méndez, actualmente en un canal en diferentes plataformas, que desde hace 2 semanas está subiendo su material, pero amigos, la está rompiendo totalmente. Yo soy fan desde el día uno, desde su primer video, lo empecé a seguir, lo contacté y le dije, Rafa, tienes que platicar en la charla con Dani porque estás haciendo algo muy padre. Fíjese, tiene 2 semanas que empezó a subir material a estas redes sociales que se llaman Altiva y Heroica, seguramente por la región que dormita en la margen del río. Ahorita ya nos hablará él, pero fíjese, en Facebook ya tiene más de 6,300 seguidores, en Instagram también más de 6,000, en TikTok más de 10,000 seguidores y lo que falta. Así que hoy estoy feliz, estoy contentísimo de recibir aquí en su casa, en Expreso, a Rafa Méndez. Bienvenido, mi querido Rafa, gracias por estar aquí y estoy, la verdad, que ansioso por escuchar todo lo que nos vas a decir. Muchas gracias, Dani. No, muchas gracias por el espacio. Creo que espacios como estos ayudan a que las personas aprendan más. Y en tus Gracias. entrevistas he notado que entrevistas a muchas personas locales, que hay muchas historias que nos pueden Sí, contar mucho. y hay mucho que podemos aprenderles. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí. No, y eso que acabas de decir, la verdad que eso mismo nos pasa con tu canal, con Altiva y Heroica, que qué tal si arrancamos por ahí, mi querido Rafa. Altiva y Heroica, me encantó el nombre, de inmediato te transporta al himno de Tamaulipas. Platícame cómo surge, cuál fue el génesis, en qué momento aparece Altiva y Heroica en tu vida. Mira, pues Altiva y Heroica como tal, el nombre prácticamente surgió de la nada, si Ujú. podemos decirlo así. Estaba yo platicando con mi esposa de que, Sí, bueno, en aquel entonces mi novia, sí. y de que, oye, se me Parte ocurrió. importante de esto, Sí, sí, hay sí, que sí, sí, decir. importantísimo. La verdad Sí. es que ella siempre me está ayudando, apoyando. Todo esto de creación de contenido siempre está conmigo. Pero en aquel entonces ese nombre se nos ocurrió y estábamos de que dije, bueno, de algo puede servir, pero Ujú. no sabemos para qué. Entonces decidí guardar el nombre. Esto fue como en el 2022. Decidí 2022. guardar el nombre en Instagram. Que era como que cuando la pandemia ya se andaba medio Sí, apagando, justo, ¿no? que Ujú. estábamos ya en las últimas, que todavía no sabemos ni qué show, Sí, sí. pero sabía que algo podía suceder. Eh, pero guardamos, teníamos muchas ideas, no sabíamos muy bien qué iba a suceder y pasamos hasta hace prácticamente quizá medio año, un año, donde empezó a cosecharse esto. Ujú. La pasión por la historia pues lleva desde que yo soy pequeño, gracias Sí. a mi abuelo. Mi abuelo fue el cronista de Ciudad Victoria durante prácticamente 15 años. Ujú. Entonces, desde que yo nací, todo el tiempo que estuve con él, pues la historia nos envolvía y nos empapaba. Pero el proyecto como tal comenzó hace prácticamente un año, medio Ujú. año. Y eso fue el parteaguas donde decir, ¿sabes qué? La historia de Ciudad Victoria no está tanto en internet. No, si tú Ujú. buscas historia de Ciudad Victoria, te encuentras los datos o lo más Ujú. conocido, que la fundación o Ujú. datos muy específicos, Muy generales, ¿no? muy Ujú. generales. Entonces, yo tratando de investigar más o tratar de encontrar los libros de mi abuelo que no los tenía en la mano en ese momento, me di cuenta que no estaba. Entonces ahí se Ajá. me prendió el foco donde dije, tenemos que llevar la historia que estaba en los libros Sí. a lo digital, a Ujú. lo de la nueva era, a lo que las personas actualmente estamos Así escuchando. es. Y no solo los jóvenes, porque todos estamos en redes sociales, Ya, la sí, verdad. ya es general eso. Qué bueno. Oye, Rafa, platícame, acabas de mencionar algo muy importante en esta charla que vamos a tener, a tu abuelo, Antonio Maldonado Guzmán. La verdad que si nos preguntas o si le preguntas a cualquier victorense a qué cronista recuerdas, pues creo que todos recordamos a tu abuelo, como que fue muy, muy importante, hizo muchas cosas, estuvo 15 años, ¿verdad? Como Si mal no cronista. recuerdo, sí. Vamos a viajar en el tiempo, Rafa. Vamos a regresar a tu infancia. A ver, a muchos de nosotros, pues las historias que nos cuentan, pues son las que vemos en los cuentos de Disney o así. Pero en tu caso, creo que era muy diferente. A ti te contaban historias de Ciudad Victoria. Platícame aquellos recuerdos, qué cosas hacías con tu abuelo. Fíjate que una anécdota que tengo muy presente y que hasta en su momento yo pensé que era normal y que todo el mundo lo hacía en sus casas,
Y es que mi abuelo tenía la tradición de cada domingo, todos los nietos, juntarnos en Ajá. su casa, ya sea a comer, a compartir un postre, Ujú. a platicar, pero nos llevaba a todos los nietos, que somos, ya perdí la cuenta, y sí, no los quiero decir a todos, pero se me va a olvidar alguno, pero somos como 12 nietos. Ok. Entonces nos llevaba a todos en su camioneta, todos amontonados, Ujú. a todos los panteones de la ciudad. Ok. Y para mí eso era súper normal, de Sí. que, el domingo vamos al panteón, súper bien. Ajá. ¿Sabes qué? Le ayudábamos a mi abuelo, llevábamos que las flores, que limpiábamos un poquito la tumba, Ujú. que llevábamos, no sé, pintura para arreglar las letras, que la tumba, que a pesar de que no estoy muy de acuerdo, pues que se viera bonita, ¿no? Porque Ajá. pues unas tumbas no son tan bonitas. Sí. Pero el punto es que quedara bien. Pero siempre que nos llevaba a los panteones, cada domingo, se iba por una ruta diferente. Ok. Si no era el panteón que está en el 8, era el panteón que está en el 0, Ajá. súper antiguo y el más antiguo de la Sí. ciudad. Siempre se iba por rutas diferentes. Y cada vez que iba por una ruta diferente, íbamos como guía turística. Sí, les decía, ¿y esto? ¿Y qué es? En este de derecha tenemos el edificio tal, la Casa del Arte del siglo XIX, y por aquí enfrente tenemos este edificio que es del siglo XX, que es el Palacio Federal. Ajá. Entonces, cada que íbamos por un domingo con mi Sí. abuelo, era una historia diferente. Ibas aprendiendo y, uy, me hubiera gustado tener, o en ese momento ponerle muchísima más atención Sí. para O aprenderme. grabarlo en algún momento. Ay, no, hombre, yo creo que ni existían tan fácil Una tener una cámara o grabadorcita. un celular, Sí. pero sí, 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 sí. Entonces, eso con todos mis primos era algo que disfrutábamos mucho. Sí. Y nos llevaba luego al panteón. Y esta tumba es la tumba más viejita de este panteón. Aquí está tal, Ajá. tal, tal, tal. Les contaba las historias de quienes De estaban ahí. de ciertas tumbas, a las que están al lado de los familiares. Obviamente Ajá. íbamos específicamente a los, pues ya sea como que los abuelitos Sí. de mi abuelo, los tíos de mi abuelo, o más adelante que falleció mi abuelita, pues íbamos a visitar a Les su tumba contaba la también. historia de los ancestros de la familia. También, justo eso, y de personajes interesantes que estaban cerca. Como, Y, por ejemplo, ¿recuerdas alguno? ¿Algún interesante ahí por ahí? bueno, por ejemplo, en el Panteón del Cero Morelos, ¿Morelos? sí, Ajá. Cero Morelos, Sí. fue donde fusilaron a Alberto Carrera Torres. Ok. Entonces, ahí está la placa. Y Ajá. muchas personas a lo mejor van una vez al año, que Sí. es el Día de Muertos, y van y dejan Nada flores. más, sí. Pero cuando nosotros íbamos, nos decía ese tipo de datos. Y ahí está una placa que dice sus últimas palabras. Que si no mal recuerdo, parafraseándolos, es algo que dice que él está seguro de que es inocente. Ok. Entonces, a pesar de que lo fusilaron, y lo fusilaron de una manera ilegal, Ajá. sus últimas palabras están de que estoy tranquilo porque yo sé que soy inocente. Entonces, ahí están en la placa y están sus palabras, entonces Que, están oye, es que fíjate, o sea, muy interesantes. están, digo, puede parecer medio random de que, a ver, mi abuelito me lleva al panteón todos los domingos y me cuenta historias. Si nos vamos a esto de personas que fusilaron, está así como que. Pero si te pones a pensar, o sea, también ya les estaba adelantando cosas que ni en la primaria les enseñaron, ¿no? Muchas veces. Sí, no, la verdad es que, ¿qué te puedo decir de mi abuelo? Mi abuelo fue un estudioso, tenía como 3 carreras, fue abogado, maestro, director de muchas prepas y universidades. Aparte de haber sido una persona muy conocida, era una persona muy, muy, muy preparada. Sí, muy culto. Y digo, yo tengo aquí mi medoguión y de repente Ajá. voy así como que El, a copiar. Pero mi abuelo, aquí, o sea, todavía. yo jamás lo vi, digo, estaba manejando, no traía sus cartas, o no traía sus Ajá. libros leyendo, diciéndole, este año, no. Fecha, año, nombres, Todo. una memoria, la verdad es que envidiable. Sí. Entonces, No, y la que verdad es que también sí. como persona, la verdad que un abrazo hasta donde Muchas está. gracias, muchas gracias. Pero, oye, Rafa, ¿qué otra anécdota recuerdas de niño que te haya marcado como esta que acabas de contar de ir al panteón? ¿Alguna otra cosa? Digo, hay Esto, muchas, ¿no? Me imagino. sí, la verdad es que no sé ni por dónde podría llegar porque, digo, ¿qué puedo decir yo de mi abuelo? La verdad, mi Ajá. abuelo era un personajazo, o sea, fuera donde fuéramos, era el famoso de Ujú. Victoria, ¿no? Lo saludaba cuanta gente te imagines. Sí, Íbamos a los pollos y el dueño salía y lo saludaba, o sea, íbamos a donde quisieras y era muy conocido. sí. Y la verdad es que, pues siempre tenía datos, siempre, el mismo hecho de haber escrito estos libros, se Ujú. acercaba a los negocios, a las empresas, oye, ¿cuándo se fundó tu negocio? ¿Quién lo fundó? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son Sí. tus padres? Y iba haciendo toda esta recopilación. Entonces, el hecho de haber conocido a tantas personas, a tanta gente y de ser tan cercano a la gente, hacía que Lo hizo conocer a mucha gente, claro. hacía que sea muy, muy Sí. interesante salir con él y siempre te contaba cosas. Aparte era muy divertido. Siempre hacía muchas bromas, a veces un poco pesadas, dejaré de decirlo. Al menos con nosotros los nietos y con la familia.
Pero era muy divertido y uno se lo pasaba bien. Oye, ¿y anotaba en cuadernos o hay libretas o cómo le hacía? En los últimos años recientes, yo me acuerdo de su periodo de cronista y que también, pues a mí me tocó todo ese Ajá. periodo de ser cronista. Él empezaba a evolucionar en la tecnología y Ah, él quería utilizar computadoras y él, a pesar de que pues, las computadoras no eran de su época, sí. le pedía a cualquiera de nosotros los nietos de que, a ver, préndemela, ábreme Word y yo me empiezo a teclear. Él era de la Okey. época de las máquinas de escribir, Sí. pero él estaba tratando de evolucionar a escribir en la computadora. Entonces él a veces sí hacía notas y tenía, Ajá. tenía datos y se la ponía a teclear. O de repente, cuando se acababan los datos que tenía que teclear, él sacaba un libro que le gustaba y lo transcribía. No para publicarlo, no Ujú. para compartirlo, pero el hecho para practicar, porque él quería aprender a usar computadoras Okey. y estar más en la época digital, que bueno, a ver, pues era muy diferente Sí, claro, a totalmente. su época y muy diferente a lo que es ahora también. Pero sí tiene la intención de adaptarse y de seguir, pues, ahora creciendo con Sí. estas cosas digitales. Oye, Rafa, así como tu abuelo es importante, ¿tu abuelita quién es? Platícanos de ella también. Sí, mi abuelita Pilar, su esposa, también fue maestra por muchos años, muy conocida, un una persona también increíble, nos Sí. consentía a todos los nietos, cada que íbamos era, pues, una gozadera con los nietos, nos quería mucho, nos consentía, nos hacía de comer, pero también una persona muy preparada, muy Ujú. estudiosa, también, eh, ¿qué te puedo decir? También fue maestra en diferentes instituciones, en diferentes escuelas, y también una persona bastante conocida. Claro, Sí, también falleció cuando yo estaba un poco más pequeño, entonces ujú. quizá tengo más memorias de mi abuelo Sí. porque conviví un Lo poquito más de años con él, pero con los dos, la verdad es que para todos lados siempre nos querían mucho, nos consentían mucho a todos los nietos y ¿qué te puedo decir? No, muy bien. Oye, Rafa, pues aquí trajiste para mostrarnos algunos libros que fueron hechos por tu abuelo Antonio Sí, Maldonado Guzmán. Y pues aquí están las memorias, muchas memorias que él fue recopilando a lo largo de su vida y que ahora te están también a ti sirviendo para hacer todo este material que estás subiendo a las redes en Altiva y Heroica, que vamos a repasar un poco de tus videos, que ¿van cuántos? ¿Seis? 6 Seis videos. videos en 2 semanas Sí, y cada uno está espectacular, así que no se gracias. pierda el canal Altiva y Heroica. Oye, a ver, vamos a arrancar con el primerito. En el primero que hiciste, tocaste varios tópicos, diste algunas, pues, pinceladas de otros videos que seguramente más adelante vas a subir. Danos así como que una idea de lo que pueden ser esos videos. Por ejemplo, Sí. hablaste del Estadio Marte Regómez, que es un emblema de Ciudad Victoria, es para muchos, y yo lo considero así, es como que, pues es la catedral de Victoria. Si me preguntan tu lugar favorito en Victoria, el Estadio Marte Regómez. Platícanos un poco del estadio que tiene en sus inicios Sí. situaciones alemanas. Sí, Que sí, igual sí, aquí sí. vamos, Jorge va a tener ahí mucha chamba cortando algunas palabritas ahí, Sí, vamos pero a hacer palabra, a ver, jugar Rafa, con las palabras. ¿cómo influyó Alemania en el estadio Marte Regómez de Ciudad Victoria? Sí, mira, justo eso. Te digo, estos libros para mí son la base, son los Sí. guiones. Yo no me puedo dar la estrellita de que yo soy el que investiga. La verdad es que todo está aquí. Yo me la paso ahora sí que desmenuzando un poquito Ujú. los libros, buscando estos datos. Y son cosas que están aquí verificadas por mi abuelo y pautadas por mi abuelo. Y yo confío, o sea, él lo que hacía era así como muy pulido, entonces yo Sí. confío que lo que está aquí es completamente real. Y muchas veces personas no lo creen. Entonces, el estadio Marte Regómez está basado en un estadio alemán. Ujú. ¿Qué sucedió? Que fue construido cuando nuestro amigo interesante de allá de Alemania con Sí. bigote chistoso estaba en el poder. Ajá. Entonces, mira, aquí de hecho te tengo el dato para no Sí. equivocarme. Fue construido en 1938 Ujú. como réplica del Estadio Olímpico de Berlín, Ujú. que los Juegos Olímpicos fueron 2 años antes, en 1936. Ok. Estos Juegos Olímpicos fueron en la época de este amigo con el bigote chistoso, Sí. ¿no? Entonces, lo que sucedió aquí fue que Marte Regómez en aquel entonces era el presidente del Comité Olímpico Ujú. de México. Entonces él agarró a las personas que iban a los Juegos Olímpicos, o agarró, es decir, se las llevó y Sí. fueron a Alemania, hicieron los Juegos Olímpicos, y él quedó maravillado con el estadio de Olímpico de Berlín.
Algunas fuentes y algunos comentarios me han tratado de decir que está basado también en otro estadio, que bueno, podemos confirmarlo y verificarlo, nada es fijo todo, hay que seguir investigando y seguir aprendiendo. Pero según los datos, está basado en el Estadio Olímpico de Berlín. Años después, Marte R. Gómez se convierte gobernador de Tamaulipas y dialoga, tiene una plática con las personas en Berlín para poder hacer este estadio. Un estadio réplica del estadio que estaba allá en Alemania. Entonces, como dato curioso, tenemos un estadio con orígenes alemanes y tenemos uno de los estadios más antiguos de México. Sí. Que pudiésemos decir que es el estadio más antiguo de México donde el equipo aún sigue siendo sede. Sí. O sea, a ti te gusta mucho el fútbol y Sí. tú me podrás ahí ayudar con este dato. Pero si no me equivoco, creo que es el tercer estadio más antiguo de México, pero es el único que sigue siendo sede de un equipo profesional de fútbol, que es el Correcaminos. Así es. Entonces, en ese sentido, tenemos dos datos bien interesantes de un estadio que muchas personas van, que de perdido sé que ha sido al menos una vez, si no es a un partido del Correcaminos. Sí, claro. A entrenar, a conversar, a jugar, lo que sea, hay tantas cosas que hacer en el estadio. Sí. Y se me hace muy interesante. Entonces, sí, tiene mucha historia y muchos datos ahí bastante interesantes. Bastante interesantes de esta situación de la situación de Alemania que tuvo que ver en sus inicios. Y hay gente incluso que dice que hasta este expresidente tuvo que firmar algo ahí para que se hiciera. Sí, ¿no? El amigo así del bigote chistoso. Así es. Entonces, pues imagínate, o sea, cosas que ni se nos ocurren, pero pasaron en la historia de Ciudad Victoria. Otro punto que también, adelantándole poquito a ese primer video, también mencionas lo de la intervención francesa que hubo aquí en Ciudad Victoria. ¿Cómo diablos hubo una intervención francesa aquí? Muchos a lo mejor no lo tienen tan presente, pero los ejércitos franceses estuvieron presentes en Tamaulipas, no solo en Ciudad Victoria. De hecho, Ciudad Victoria, me imagino que por ser la capital, fue uno de los primeros lugares que llegaron los militares y se empoderaron de la ciudad, ¿no? Uno de los personajes cruciales de esta historia es Pedro José Méndez. Pedro José Méndez, para el que no lo tenga tan fresco, es el señor que está apuntando justo enfrente entre el 17 y el estadio. Carrera Torres. En Carrera Torres. Sí. Que a veces hay personas que me han dicho, ay, yo pensé que era Carrera Torres. Sí. Porque, bueno, pues está la calle y está pues, un monumento, pues como que de repente no. Entonces es el que tiene una espada en la mano y que con la otra está apuntando. Así es. Pedro José Méndez fue un general, que a mí me sorprende mucho que a sus 29 años ya era un general y tenía mucha historia recorrida. O sea, yo tengo 28, no me imagino en mi edad o un año mayor, ya andar ahí. Andar de general combatiendo y liberando el estado. Entonces, muy sorprendente. Hubo varias batallas, de hecho, déjame, checo mis... Claro, por favor, adelante. Pero tuvo varias batallas aquí en Tamaulipas que te los voy a resumir y parafrasear, que fue en la Cuesta de Cantón, que fue en Chamal, que fue en Tula y fueron en otros lugares más, donde ellos estaban luchando contra la intervención francesa en Tamaulipas. Su última batalla fue la batalla de Tantoyuquita, donde falleció. Le dieron un disparo en el pecho y no murió en ese momento, pero fue una herida ya grave y de muerte. Sus últimas palabras también que están registradas, parafraseándolas también, es no desmayen, ahí está el camino. Palabras más, palabras menos. Entonces se me hace tan sorprendente cómo su último aliento y sus últimas palabras era sigan luchando. Ahí está la forma de vencer al enemigo. Sigan para allá, sigan avanzando, hacia allá hay que hacerlo. Después de que él fallece en Tantoyuquita, que es un municipio muy cerca de Mante, otros generales siguieron su batalla y lograron la victoria, ¿no? Y los franceses pues, se fueron de Tamaulipas. Un dato curioso que también no muchos saben es que los franceses inclusive vinieron y quemaron muchos de los documentos del gobierno. Entonces tenemos ahí huecos en la historia. Hay lagunas ahí. Exactamente, porque vinieron y hicieron ahí su desorden y pues nos falta información. Pero eso sucedió, aquí estuvieron los franceses. Y fíjate, o sea, ¿qué valor tuvo Pedro J. Méndez? Que tiene este monumento y aparte tenemos el Paseo Méndez, que lleva su nombre también, que es un lugar muy concurrido aquí en Victoria. De hecho, si no me equivoco, creo que el Paseo Méndez no es por Pedro José Méndez. No es por él, pero es por otra cosa. Hay que verificarlo, sí. Porque no me acuerdo el dato, pero creo que es para otra persona por que también se apellida Méndez. Méndez, sí, coincidió. Sí, coincidió. Bueno.
Habría Ahí que está investigar. el buen punto, fíjate, eso no lo sabía. Sí. Oye, Rafa, también entre estos libros y las pláticas con tu abuelo, ¿debió alguna vez decirte algo sobre las flautas? Que es un ícono ya de Ciudad Victoria, que se ha hecho también conocido a nivel nacional, porque pues, es el único lugar en el país donde las flautas son de harina, en todo el resto del mundo son de maíz y pues así como que durito, tostadito. Pero a ver, de las flautas, ¿qué te contaba tu abuelo? Sí, fíjate que creo que el tema de las flautas es un poco más reciente en Ajá. esa época, pero yo creo que uno como victorense las tiene que defender, estés donde estés. Si tú vas a Monterrey, si tú vas a Ciudad de México y te traen algo que no sean flautas, tú te quejas y les dices, ¿sabes qué? Esto no son flautas porque las flautas son de harina. Sí. Pero a pesar de eso, quise investigar un poco en los datos de mi abuelo y el origen o la palabra que utilizó la primera vez flauta en su libro es que en el 1 de abril de 1932, con Ajá. don Hugo Sandoval Alonso, que inició un negocio de tacos, gorditas y flautas. Ok. Entonces, a pesar de que no dice que si son de harina o si son de qué, este fue el dato como más anterior, que más antiguo que pude encontrar en sus libros, que es Ajá. como aproximadamente hace 100 años. Entonces, de ese dato podemos ver que había negocios que vendían tacos, gorditas y flautas, ¿no? Que para Ajá. nosotros flautas pues son los tacos y son los de harina, ¿no? Las flautas son de harina. Claro. Y luego, bueno, más recientemente que se ha popularizado el término, por ahí inclusive el cronista actual tiene ahí algunos datos y estuve investigando al Ujú. respecto, que es de doña Rosita, Rosa Elena Charles Domínguez, que bueno, ella tenía un negocio que estaba dándole de comer a las personas que estaban haciendo transportes de la Flecha Roja, que era un negocio Ok. como transportes que iban de diferentes municipios, creo que de todo el país. Ajá. Entonces ella les ofreció flautas y los choferes dijeron, ah, bueno, pues que las flautas, que las flautas, que las flautas. Y se Se fue popularizó ese corriendo la nombre. voz. Ajá, exactamente. Y al parecer, si no me equivoco, ese es el dato más conocido y de donde se popularizó que las flautas son de harina. Así es. Asimismo, ese negocio luego evolucionó y se convirtió en uno de los negocios pues, estrella o locales de aquí de Sí. Ciudad Victoria. Que bueno, no sé si les damos el gol o no, pero que también es parte de la historia y que las flautas pues, son de harina. Sí, pues es parte de la identidad. Y también creo, Rafa, no sé si coincidas conmigo, pero aparte de las flautas, como que las gorditas, ¿no? También son Sí, la identidad de acá. sí, claro, también de todo el estado. Tú te vas a Ajá. Jamave y las gorditas de Sí, sí, Jamave. sí. Aquí en Buenísimo. Victoria las gorditas han evolucionado de una manera inimaginable, convirtiéndose en negocios nacionales e internacionales. Entonces, definitivamente, es parte de la gastronomía Así es. tamaulipeca. Así es la identidad de aquí, Tamaulipeca. Oye, Rafa, y volviendo un poco a los videos de Altiva y Heroica, otro fragmento de estos primeros videos, en otro fragmento mencionas lo de que el primer gobernador de Tamaulipas también tuvo algo que ver con Texas. ¿Hubo Sí, alguna sí, sí, historia ahí? sí, A ver, sí. eso también, ese dato dije, ¿qué? A ver, ¿cómo fue eso? Sí, justo en el primer video, por eso elegí los 3 datos que más me sorprendieron a mí, Eh, que fueron los que luego lo quise investigar para bueno, que no nos reveles todo para ver no, tu no video pasa más nada. adelante, Aquí pero la a cosa, ver. Ajá. aquí la cosa es poder compartir y poder aprender. Ajá. Mi abuelo creo que eso era, no se mordía la lengua si alguien le preguntaba un dato, era Ujú. compartirlo y poner toda la carne en el asador. La verdad es que estos videos los vamos a subir y si quieren verlos en el canal Altiva y Heroica, bienvenidos, Ajá. pero aquí tu espacio también es muy importante para mí, vuelvo muy Gracias. agradecido. Y el presidente, el primer gobernador de Tamaulipas se llamó José Bernardo Gutiérrez de Lara. Ok. Que hay una calle todavía acá, Que hay Gutiérrez de una Lara. calle y Ajá. hay escuelas, hay Sí. instituciones. Estos 3, 4 personajes que hemos estado hablando, de que es Pedro José Méndez, Carrera Alberto Torres. Carrero Torres, José Bernardo Gutiérrez de Lara, o tienen calles o tienen Sí. instituciones. De hecho, cuando subí un video de la rotonda, empecé a nombrar a cada uno de los que están en la rotonda de los Ajá. Tamaulipas Ilustres y decían en los comentarios, ay, están nombrando calles, no Sí. sabía que eran personajes. Sí. Entonces, bueno, José Bernardo Gutiérrez de Lara, él era un revolucionario. Ok. Estaba en ese entonces tratando de... Bueno, todo inició porque Miguel Hidalgo lo mandó a hablar a Estados Unidos. Él fue Ujú. una de las primeras personas, uno de los primeros mexicanos hablando en Estados Unidos, Ok. con el objetivo de conseguir apoyo político y militar para Tamaulipas y en ese entonces, pues lo que era Texas. Ujú. Texas ya sabemos que ha sido un rebelde que se independiza, que no lo quitan, que se va, que se lo traen, que
En ese entonces estaba con una revolución. Antes de que, que pasara lo de la República de Texas, estaba tratando de independizarse cuando todavía era la Nueva España aquí en México. Ujú. Cuando se independiza Texas, José Bernardo Gutiérrez de Lara va a Texas y estaba muy desordenado. Entonces él quiere poner un orden, trae una constitución, trae un cierto orden político y lo ponen como un presidente, pues nada más por un tiempo. No, Ujú. no es un presidente oficial, Ujú. pero sí es alguien que trata de tener un orden más a esto que se está independizando de la zona de Texas. Ajá. 11 años después, él se convierte en el gobernador de Tamaulipas. Ya habían visto su experiencia, que tenía un poder militar, que tenía una forma de poder organizarse y tener un orden, y es cuando se convierte en gobernador de Ok. Tamaulipas. El primer gobernador de Tamaulipas, cuando deja de ser Nuevo Santander y nos convertimos en Tamaulipas. Cuando se independiza México de la Nueva España y nos convertimos en México. Ok. Entonces, durante toda esta época, es una época de mucha transición y mucho cambio, y están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo que hay tanto desorden, que son estos personajes los que traen orden y estructura a lo que hoy conocemos como Tamaulipas, como inclusive Ciudad Victoria. Cuando él se hace gobernador de Tamaulipas, Victoria no era ni siquiera la capital, era Sí. Padilla. Entonces, hay mucha información y muchos datos que nos dan a entender cómo sucedieron las cosas y por qué sucede hoy en día y por qué somos lo que somos. Sí, Entonces, eso se me hace muy interesante. exactamente. ¿Y por qué fueron las cosas? Como, Sí. como bien comentas, sí, sí es cierto. Y creo que tiene mucho valor ese material. Y hay otros temas, Rafa, que también has mencionado por ahí, que también me llamaron la atención, que tu abuelo también en estos libros menciona los personajes raros. Sí. ¿Cómo que los personajes raros? Mira, la verdad es que Victoria tiene muchos personajes bien interesantes. O sea, y a veces solo falta tocar la puerta de tu vecino para que investigues. O sea, de repente tu vecino puede tener la historia de que, no, es que Pepito Fuentes es pintor. ¿Cómo que es pintor, Sí. no? Y tiene unos cuadros impresionantes. O, es que Juan de la Barranca es quién sabe qué. Ajá, ¿Sabes? Entonces, hay muchos personajes en la historia que son bastante interesantes y sí, bastante curiosos que quiero seguir desmenuzando y seguir aprendiendo. ajá. Como te digo, yo en este momento preparo mis videos, estudio, hago los guiones y ya luego lo explico. Me faltan muchos temas por aprender y seguir aprendiendo. Llenar los zapatos de mis abuelos es sí un proyectazo, Sí, porque son zapatos muy grandes de llenar. Pero en el momento yo te puedo decir que sí hay mucho que aprender. Y hay muchos personajes bien interesantes que podemos seguir aprendiendo y descubriendo. Inclusive, no solo los personajes que están en la historia y que ya sí, no están con nosotros, sino los personajes actuales. así es. Hay muchos personajes que están todavía vivos, que están aquí con nosotros, que podemos seguirles aprendiendo cosas. Ajá, Y se me haría muy interesante poder recabar su información con vida y que sirva como un antecedente para futuras generaciones, claro, un como lo, documento. como lo hizo mi abuelo. Mi abuelo en su prólogo dice que este libro o estas enciclopedias no es un trabajo terminado, sino es una fuente y una base de consulta para futuras generaciones. Así es. De hecho, eso fue lo que principalmente me inspiró para poder hacer este proyecto, pero también, por otro lado, que lo que yo haga sirva para más adelante, que otras Claro, personas le sigan dando vuelta, vuelta, vuelta. Y si hay gente que de repente sale con canales de historia, para mí mejor. mejor. O sea, que usen esta información, estas fuentes. La cosa es compartirlo, que más personas puedan aprender sobre lo rico que es nuestro estado y nuestra ciudad. Totalmente. Y también tener un contenido que sirva, que esté ahí en internet, pues muchas cosas, Rafa, de que a veces no te sirven para nada y es lo más consumido, pero tener este tipo de cosas creo que sí te alimenta y te hace saber más. Sí, definitivamente. Uno de los personajes curiosos que también tenemos un video son Ajá. los Medina. Ajá, Lo- muy lo- buen video. los Medina también fue un tema que te voy a ser sincero, yo los 3 videos que subí los super planeé con semanas de anticipación y los medité mucho para ver qué videos subía. El primero que fue la introducción del canal Ujú, y honrar a mi abuelo, ajá. porque esto se trata de lo que él hizo y de lo que él cosechó, no me puedo poner esa estrellita. El segundo fue el de los Medina, Sí, muy porque, bueno, ¿eh? porque sabía que podía ser un tema un poco Ajá, polémico, que habían estado ahí hablando los medios al respecto. Y el tercero fue la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, que si quieres ahorita sí, hablamos de ese. ajá. Los Medina. Ellos lo interesante es que eran personas de negocios, que a pesar de que en la época donde ellos quisieron empezar a hacer negocios,
estaba dominado por extranjeros. Sí. Llámese libaneses, españoles, chinos, etc., franceses. Los Medina eran mexicanos. Ujú. Y eso hay que aplaudir. Si me permites en tu espacio, Adelante. hay que consumir mexicano, hay que hacer cosas mexicanas. Si pueden comprar cosas, aquí en Victoria, vayan a lo mexicano, lo que esté hecho de aquí, negocios mexicanos, empresas mexicanas. Y eso era algo muy estelar de ellos. Era un negocio hecho de mexicanos, por mexicanos, para mexicanos. Y lo innovador que implementaron ellos era la venta a plazos. Ajá. Hoy es bien común, ¿no? Ibas a cualquier tienda y, sí, págalo con la tarjeta de crédito Sí. después. En ese entonces no era tan común. Sí, luego lo pagas, vienes y pagas, vienes y pagas. De hecho, había un dicho popular que, parafraseando, a los Medina le debo a Dios le debo la vida y a los Medina los zapatos. Los zapatos, sí. Algo por ahí va la cosa. Sí. Entonces, los Medina se volvieron exitosos. Pero lo curioso vino después, cuando decidieron vender todos sus negocios de la noche a la mañana y andar viviendo en sus carros alrededor de la ciudad. Ah, caray. Y eso estuvo bastante interesante, por cómo de ser tan exitoso, tener tantas empresas, porque al menos 4 o 5 diferentes, de repente, no, ¿sabes qué? Vamos a vivir en nuestros carros. Algunas personas pensaban que tenían problemas mentales, que los Ajá. estaban persiguiendo, de que alguien en su contra, o inclusive personajes sobrenaturales o espíritus. Entonces ahí está como que lo interesante y como que la pregunta de ¿qué pasó? Sí, ¿No? ¿por qué se fueron así? Entonces son personajes curiosos, pero que yo creo que todos podemos aprender mucho y Claro. conocer mucho. Y sí, ese video está buenísimo, búsquenlo ahí en el canal de Rafa en Altiva y Heroica. Los Medina, que pues sí hace poquito se hizo más viral el tema porque acaban de derrumbar, ¿no? La casa. Justo por eso, sabía que si no hablaba de ese tema en ese momento, Sí. pues ya iban a construir algo ahí, o hacer edificios, o oficinas, Ajá. o no, la verdad es que no tengo idea de qué es lo que vayan a Fue construir un muy ahí. buen momento ahí. Entonces, acaban de terminar la demolición, ya no había máquinas, ya no era peligroso el hecho como que de acercarse ahí Sí. y que se viera el espacio, que es aparte muy grande. En el centro de la ciudad, los espacios tan grandes, pues son pocos. Y pues contarlo desde ese punto. A veces, dicen algunos que cuando están en sitios así, que tuvieron mucha historia antes, pues sienten algo, una vibra. ¿Tú sentías algo al estar grabando ahí? Sí, me sentía observado. Pero de enfrente. Sí, no, pero de los guardias de Palacio de Ajá. Gobierno, ¿sabes? Porque te voy a ser sincero, eso fue una de las cosas que a mí como que en ese momento, pues apenas grabar videos, pues a veces es fácil si estás aquí en un cuarto Sí. cerrado, pero cuando estás así Cuando te están afuera viendo, y te están viendo las sí. personas, a veces uno se puede poner Sí. nervioso. Casi no soy tanto de como temas de miedo, de Ajá. espíritus o de fantasmas. Pero en ese rato sí se me quedaban viendo así los guardias de seguridad de enfrente del Palacio de Gobierno y decía, no, pues a lo mejor me van a regañar porque van a pensar que estoy haciendo un video Sí. de otra cosa, no Sí, sé. sí. Pero no, todo tranquilo, Todo todo bien. bien, sí. Sí. Te iba a decir algo, pero no me acuerdo qué te iba a decir. Sí, te interrumpí, perdón. No, hombre, no te preocupes. Oye, y vámonos ahora a otro video que también ahorita estabas platicando un poquito, que es un panteón que todos lo vemos cuando Sí, pasamos ahí por el planetario, que mucho tiempo se le conoció como la rotonda de los hombres ilustres, pero sí, también hacías una acotación muy importante ahí. No fueron puros hombres. no. A ver, arránquense, muchachos, vamos a ese video de este espacio que es un monumento. La rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, para quien no Ajá. sepa dónde está, es si tú fueras rumbo al planetario, Ujú. prácticamente enfrente de la unidad siglo XXI. Está ahí, es un monolito grande, es un pico grande plateado, que a lo mejor lo ves de lejos y no sabes qué es, dices, chido, y te pasas. Ajá. Bueno, pues realmente podríamos decir que es un panteón, un Sí. lugar donde están Porque ahí están los restos. resguardados los Restos. restos de las personas que fueron los Tamaulipecos Ilustres. Ujú. Es la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres. Y es cierto, antes se llamaba la rotonda de los hombres ilustres, pero no son puros hombres. Ujú. También hay mujeres que marcaron la historia de Así Tamaulipas y es. que son muy interesantes de contar y que hay mucha historia. Sí, que la siguen marcando ahorita. Sí, y justo pues de ese video es la introducción para hacer una serie, porque quiero Ajá. hablar de los 11 personajes que están en la rotonda. Y te tengo aquí el dato Adelante, porque de sí. repente pues son 11 nombres que a lo mejor Sí. todavía no me los aprendo todos. Pero Pedro José Méndez, ya hablábamos Ajá. de él, es un personaje con mucha historia, Sí. un general que tuvo muchas guerras.
Guadalupe Mainero, que impulsó la modernización de Victoria. Alberto Carrera Torres, todos conocen La Calle. Estefanía Castañeda, que fue También. la primera mujer que tenemos en la rotonda, que fue la promotora del movimiento de educación preescolar, no solo en Victoria, no solo en Tamaulipas, sino en todo México. En México. Inclusive en muchas áreas de América. Entonces, todo muy importante, Estefanía Castañeda. Muy importante. Sí. Estefanía Castañeda, también muy estudiosa. Y pues promulgó eso, ¿no? También se creó el primer kinder el formato kinder aquí en Ciudad Victoria. Entonces hay mucha historia con Estefanía Castañeda. Está Servando Canales, que es constructor de la estabilidad política. José Bernardo Gutiérrez de Lara, que ya platicábamos, que estuvo en Texas y luego en Tamaulipas, mucha historia. La segunda mujer es Amalia Castillo Ledón, que también muy impresionante su historia. Fue embajadora, fue la mujer que luchó por los derechos del voto femenino, y aparte dramaturga, escritora, poeta. Tan solo, si no lo ubicas, de pronto escuchas el nombre del teatro. Claro. Entonces, el Teatro Amalia González de Castillo Ledón. Cabe hacer la aclaración que es de Castillo Ledón, es Amalia González. Sí. Entonces, bueno, también muy interesante. Norberto Treviño Zapata, que es un médico, que también fue gobernador. Marte Regómez, que ya platicamos un poquito de él, que impulsó también mucho del desarrollo industrial de Tamaulipas. Juan Betigerina, que habló mucho sobre la libertad de expresión. Y el más reciente, que de hecho no tiene muchos años que se introdujo, es Catarino Garza. Catarino Garza, que es un periodista que le dio voz a los olvidados. Y de hecho, de todos los personajes de la rotonda, solo hay 2 que no están sus restos. Hablábamos de que tienen su placa y atrás están los restos de cada uno de los personajes, como un panteón. Solo hay 2 que no están. Amalia González, que ella no está en la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, sino está en la rotonda de los Mexicanos Ilustres. No, pues más arriba. Sí, subió de nivel. Sí. Y Catarino Garza, que si no me equivoco, está en un monumento en Matamoros. Entonces también. ¿Era de Matamoros él? Él era de Matamoros. Periodista de Matamoros. Exactamente. Sí, que le dio voz. Tengo que investigar más a él, pero hubo una situación en Estados Unidos y él les dio imagen y voz desde México cuando estaba pasando esta situación, y él también estuvo por allá. Se fue exiliado a Sudamérica y fue donde lo terminaron asesinando, y luego terminan trayendo sus restos acá a Tamaulipas, ¿no? Fíjate, ya me llamó mucho la atención. Sí. Espero el video ese porque... No, es que cada pedazo de historia tiene mucho que contar. Y la forma como lo estás haciendo en tus videos, la verdad que uno lo digiere muy fácil, te atrapa, las imágenes que usas también. Y es que, amigos, quiero que entiendan, tiene 2 semanas subiendo videos, sí, pero para atrás hay mucho, o sea, mucha preparación, mucho aprendizaje desde antes, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, todo esto es una bola de nieve, ¿no? Y he podido obtener herramientas de diferentes medios para poder tener estos resultados. Si me pudiese dar así como una palmadita en el hombro, pues es que no es... Me senté, grabé un video, lo subí. Es el sí leer los libros, el subrayarlos, el saber qué decir en los videos. Sí. El seleccionar las palabras adecuadas para que tenga una buena retención, el que impacto, la retención es clave, que vean el video lo más completo posible. Que permanezcan. Sí. Saber poner los subtítulos de cierta manera, saber en qué segundo poner cada imagen y video para que tenga... Todo eso influye, claro. Todo eso influye. Sí. Y son cosas que he estado preparándome desde hace muchos años y que, bueno, ahora aplicando todos estos conocimientos de este proyecto, pues hemos tenido buenos resultados y esperamos que así siga. Así va a seguir. Enseñando y aprendiendo sobre Ciudad Victoria. Vas a ver que sí. Oye, Rafa, hubo también otro video que subiste, creo que ayer, de la mariposa monarca. Sí. ¿Qué onda con ese? Fíjate que algo que a mí me encanta es la naturaleza, la historia. Y combinarlo con la tecnología y usarlo en estas áreas de redes sociales, pues es algo muy, muy importante. Y aunque sí, principalmente el canal se va a tratar de historia, también quiero poder introducir poco a poquito sobre cultura, medio ambiente, naturaleza de Tamaulipas, porque, o sea, Tamaulipas tiene tanta biodiversidad que a veces no lo dimensionamos. Solamente en Tamaulipas puedes conocer playas, bosques,
desiertos, Sí. nieve. O sea, ¿en cuántos estados nomás redujámoslos a ¿Cuántos estados lugares de- en el mundo hay eso, no? ¿Cuántos lugares en el mundo tienes en una zona tan cercana Sí, muy todos pocos, estos biodiversidades? muy pocos. Manglares, o sea, Sí. entonces la mariposa monarca aproveché el momento. Ajá. Ayer estaba paseando y vi que había algunas mariposas y dije, ay, son mariposas monarca. Entonces dije, vamos a prepararnos, investigué sobre todos los datos curiosos que podamos investigar, cómo cuidarlas, cómo protegerlas, que van desde Canadá, Sí. vienen hasta México y luego se regresan. Y durante esa época son 4 generaciones diferentes de mariposas. Entonces, ¿cómo le hacen si la que vino no es la que regresa? No se sabe en el camino. Sí, sí. Entonces, hay mucho. Se hace muy interesante todo lo de la naturaleza de las mariposas monarca. Pues es un fenómeno impresionante que pasa prácticamente 2 veces al año, ¿no? Ajá. Que es en invierno, antes de que se venga el invierno, y en primavera que regresa. Entonces, Sí. cuando sucede, hay que aprovecharla para verlas, para cuidarlas y protegerlas. Claro, y es algo increíble que aquí las tenemos Sí. cada año y hay que disfrutarlo, eso también. Oye, Rafa, pues la verdad que estoy muy contento de platicar contigo. Aprendimos muchísimo Muchas hoy. gracias. Y fíjate que aquí en la charla, ojalá que no sea la última vez. No, por Más favor, por adelante, favor. ojalá que nos visites otra vez porque esta historia pues se sigue escribiendo todos los días y estoy seguro que nos vas a seguir impresionando con este tipo de documentos que estás poniendo en las redes de Altiva y Heroica. Fíjate que aquí en la charla acostumbramos cerrar los episodios con unas palabras del invitado, en este caso tú. Viendo esta cámara, Rafa, te voy a pedir que le digas algo a tu abuelo, que ya no está, sabemos, físicamente, pero también tú y yo sabemos que él sigue junto a ti y en cada edición, cada palabra que lees de sus libros, tú lo sientes. ¿Qué le dices el día de hoy después de, yo creo que es un gran homenaje el que le estás haciendo en esos documentos? ¿Qué le comentas a tu abuelo? ¿Qué le puedes decir? La verdad es que, pues aquí estamos. Lo que escribiste, lo que hiciste, inspiraste a muchos victorenses, marcaste a muchos victorenses, hay muchas personas que te conocen por tus historias, por tus datos. Qué chido, qué padre todo lo que hiciste. Tus nietos estamos orgullosos de lo que hiciste, tus nietos estamos orgullosos de lo que lograste, tus hijos están orgullosos de lo que lograste, lo que hiciste. Y pues aquí estamos, no dejando morir tu legado y que tu legado sea más vivo que nunca, seguir aprendiendo mucho de ti. La verdad es que me sigue sorprendiendo mi abuelo. Hace poco me pasaron un audio que lo grabaron y es como sentir que te sigue hablando y, Sí. seguimos aprendiendo. Muchas gracias, abuelo. Muchas gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que lograste y nada, seguir aprendiendo y seguir preparándonos porque hay mucho que contar. Pero eso es para la siguiente historia. Muy bien, así es como cierra sus videos el buen Rafa. Yo sé que él está feliz donde está porque lo que estás haciendo está muy bien. Además que te pareces un chorro a él, hablan muy similar. Entonces yo creo que él está contento, Rafa, con esto que estás haciendo y también todos nosotros, tus seguidores, felices de ese contenido que nos estás regalando y estamos disfrutando todos los días. Rafa, te deseo mucho éxito, que siga Altiva y Heroica avanzando como lo está haciendo hasta ahora. Yo sé que vienen muchas más cosas. A ver, nada más, antes de despedir, perdón, Jorge, ya tiene hambre Jorge. Una probadita, ¿qué vamos a ver próximamente en Altiva y Heroica? Pues principalmente, así como directo, te puedo decir que vamos a estar hablando de los personajes de la Rotonda de los Tamaulipas Ilustres. Llevamos 2 personajes de 11, entonces vamos a enfocarnos en eso. Más adelante me gustaría hablar de los edificios antiguos de Ciudad Victoria. Hay mucho que hablar sobre edificios, gastronomía, lugares de aquí cerca de la región. Entonces, principalmente, si te puedo decir, vamos a estar viendo los personajes. Okay. Más adelante nos gustaría hablar sobre los edificios antiguos. Y más adelante queremos también tocar un poco de temas sobre más como los museos y las zonas en las que puedes visitar, los parques recreativos, los museos, los troncones y toda la historia que conlleva estas zonas. Sí. Entonces, esos son los 3 temas a seguir por el momento y más adelante. Esto no se va a acabar pronto. Mira, estos son poquitos de los muchos libros que tiene mi abuelo y mucha información que se va a seguir desarrollando y contando. Entonces, ahí síganos en Altiva y Heroica en todas las redes sociales, en Facebook,
TikTok, Instagram, YouTube. Y bueno, ya me agarré el gol, pero No, está muy bien. síganos por todos lados y ahí vamos a estar escribiendo, contando historias. Excelente, mi Rafa. Siga el Altiva y Heroica, que está extraordinario. La verdad que yo soy fan de este canal, de estos canales. Te siguen casi todas. Las que me faltan lo voy a hacer. Pero la verdad que muy bien, Rafa. Te felicito, te Muchas admiro gracias. lo que estás haciendo. Felicidades. Y yo sé que mucha gente va a seguir este contenido porque está buenísimo. Rafa, muchas Muchísimas gracias. gracias, Dani. Y ojalá Muchísimas que no sea la gracias. última vez, Rafa. Por favor, aquí nos vemos pronto. Muchas gracias a Rafael Méndez, que está haciendo Altiva y Heroica y está rescatando tanta historia, tanta identidad que hay en Victoria, en Tamaulipas. Y hay que seguirlo en sus redes. Muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte de la charla con Dani. Gracias a Jorge Castillo, que estuvo atrás de la cámara y también en la edición. Siga con nosotros porque vienen muchas más historias, muchísimas más historias y muy buenas. Así que aquí nos mantendremos en la charla con Dani. Vienen mucho más en la 106, no se la vaya a perder. Saludos y gracias.